Damos bases para seguir creciendo. En el 2018 vamos a volver a crecer. Nuestra meta de inflación va a ser del 15%. Dietrich va a hacer una conferencia donde va a anunciar el nuevo esquema tarifario. Yo creo que tenemos un rebote garantizado de varios años hacia adelante. Macri es muy probable que tenga la economía creciendo en 2019. Algo, que la tenga creciendo. 15% para el 2018, 10% para el 2019 y 5% para el 2020. Hemos logrado reducir el riesgo país a los niveles más bajos para invertir en infraestructura. Hemos consolidado un sendero de baja de la inflación. Nunca le di bolilla a meta de inflación, yo creo que es una cosa tonta. Me dicen en Nueva Zelanda funciona, todo funciona en Nueva Zelanda. ¡Feliz año! Por si no se dieron cuenta, el ajuste ya llegó. Claro, pasaron las elecciones, pasó la reforma previsional, pasó la tibia reforma tributaria. La reforma previsional, hay que sacar las cuentas, pero decían que iban a manotear de los fondos de los jubilados y de la asignación universal por hijo unos 100.000 millones de pesos. Ahora se está recalculando esa cifra, se habla de 60.000 millones. La reforma tributaria, insisto, tibia, porque tuvieron que dejar de cobrar algunos impuestos a los sectores más acomodados, quedar a mitad de camino, pero es necesidad de guita también. Y ahora viene lo que no habían querido hacer en la campaña electoral, que es el aumento del transporte, tanto de los colectivos como de los trenes y de los subtes. Se va a anunciar mañana. Mañana, muchachos, si ustedes quieren despertarse para ver la conferencia de prensa del ministro de Transporte, a eso de las 9 de la mañana, va a estar Guillermo Dietrich explicando cómo le gusta al gobierno, ¿no? Diciendo, bueno, algo que es un aumento del transporte, o sea, la desesperación por hacer reducir el déficit fiscal, bajar los subsidios, lo van a presentar seguramente como una mejora para la gente. Claro, esto que suena extraño, te van a cobrar más, pero te lo van a presentar como una mejora. ¿Por qué? Porque están estudiando, y seguramente lo van a confirmar mañana, un tipo de transporte multimodal o como quieran llamarle, tal como existe en otras capitales, facilitado por las tarjetas, donde uno se toma un tren y un colectivo y como el sistema es el mismo y se carga la misma tarjeta, si eso sucede en menos de 2 horas, se cuenta como un viaje, el segundo viaje se cuenta como algo más barato. En fin, lo explicarán mañana, pero en cualquier caso, el hecho de que no lo hayan querido hacer en la campaña electoral y el hecho de que estén ajustados de guita, nada bueno hace esperar. O sea que cuando mañana les digan que esto es en beneficio de los usuarios, desconfíen, por la duda. Porque así es como viene la cosa. Después vienen los aumentos de la luz, del gas, de los peajes, de la nafta, todo ello porque están dolarizados. Los peajes no están dolarizados, los aumentan siempre por la duda para quedar bien con las empresas concesionarias que, como ya se sabe, nunca hacen nada, nunca construyen una vía más, ni 2 carriles más, los termina pagando el Estado, pero los peajes siempre son más caros. Y después están los despidos. La otra manera del ajuste son los despidos en esferas del Estado. Fabricaciones militares. A nivel municipal, el caso de Quilmes, digamos, donde no está clara la cantidad de gente que están despidiendo. Algunos hablan de 150, otros de 300, otros dicen que son más todavía los despidos en Quilmes. Hoy se conoció la cifra de ñoquis del Congreso, pero a caballo de eso viene también el cese de montón de gente. Los ñoquis, échenlos, pero hay otro tipo que tenían contrato que también van a ir para su casa. Despidos en Radio Nacional, Ministerio de Educación, despidos en la provincia de Buenos Aires. Después vamos a hablar con Esteban Trebuch, lugares donde está habiendo despidos en la provincia de Buenos Aires. Quiero decir, el ajuste se manifiesta a paso redoblado. ¿Por qué? Porque al gobierno no le cierran las cuentas de ninguna manera. Y eso que fue ¿cómo decirlo?, la tarjeta de crédito de la deuda que generó que la Argentina fuera el país, creo que el país del mundo, que más deuda emitió en estos años, ahora se le empieza a cortar, porque los servicios de la deuda, vale decir, los intereses de esa deuda emitida en los 2 primeros años, claro, durante los 2 primeros años hay un plazo de gracia, pero cuando pasa el tiempo, esa deuda hay que empezar a pagarla y esos servicios de la deuda generan déficit fiscal, vale decir, generan un nuevo agujero y es lo que siempre se dice del mecanismo perverso de la deuda si uno no lo corta. La primera parte es lindo, te endeudas,
pero después cuando viene la bola de intereses te termina devorando y termina generando una crisis a nivel país, como tantas crisis cíclicas sucedieron. El gobierno está haciendo las herramientas clásicas del ajuste. Está recortando gastos en la planta de empleados públicos, a veces con razón, a veces demonizando a los tipos que laburan en las diferentes esferas del Estado. Quiero decir, nadie defiende a los ñoquis, se sabe que hay prebendas, lo sabemos de hace tiempo, que hay favoritismos políticos, se sabe que hay ineficiencia en el Estado, todo eso se sabe. Ahora bien, el problema es que no siempre se termina echando al más ineficiente, sino que se termina echando al más débil, que no siempre coincide, ¿sí? Muchas veces a lo largo del 2016 hemos escuchado historias de científicos, de gente que eran, no sé, ingenieros que trabajaban en la CONEA, que los echaban simplemente porque se les terminaba el contrato, no porque fueran malos empleados, los echaban porque los podían echar, porque era menos enquilombado que echar a alguien de la planta permanente. Y a lo mejor el tipo de la planta permanente es un tipo que hace años no se capacita, sin embargo queda porque es más complejo echarlo que al que terminaba un contrato a fin de año. Eso quiere decir que la reforma del Estado no está generando que queden los más buenos, sino solamente los que es más difícil de echar. En el caso, decimos, de los despidos, hoy el presidente Macri dijo hay que reducir el impacto de la deuda externa. ¿Es sincero cuando lo dice o es un guiño a la oposición para que la oposición, para ganar tiempo con los opositores o con la sociedad que empieza a mirar con preocupación la deuda, o para los inversores externos que ven el impacto en el déficit fiscal? ¿Es sincero cuando lo dice? Bueno, se verá en el tiempo, esto no hay apuro para descifrarlo. La pata floja del gobierno es la recaudación, porque no está, digamos, son tantos los impuestos que ha recortado pensando que los empresarios iban a reinvertir las utilidades que no ha sido muy eficaz esa reinversión de utilidades, sino que continúa la costumbre nacional de llevarse la guita para afuera, que es el gran deporte. Las cifras de fuga de divisas en estos años no han bajado, sino que han subido. O sea, los mismos tipos que sacan la guita para afuera son los que aplauden a Macri y dicen qué interesante lo que está haciendo usted, presidente, pero yo la guita me la llevo afuera igual. La pongo en Levac, hago la guita en Levac, la paso a dólares y me la llevo para afuera. Y por la duda lo que tienen que venir a rendir la guita de la cosecha tampoco la rinden, la dejan afuera porque todavía no confían demasiado en el modelo que ellos mismos alentaron. Estas cosas. Pero lo que no discute este gobierno es cómo crear valor, cómo crear laburo. 2 años después, ya saben que las inversiones de las multinacionales no van a venir, que si viene alguno tibiamente a ver qué pasa, pero guita grosa, salvo las inversiones que hay en el petróleo, y porque es una inversión de largo plazo y porque se espera que algún día el petróleo suba, etcétera, etcétera, no han venido grandes inversiones en estos 2 años de gobierno de Mauricio Macri. Las únicas inversiones que vinieron son las famosas de la timba financiera, esas inversiones que nosotros decimos que son pan para hoy, hambre para mañana, guita que entra y que después termina costándole más dólares y más deuda al propio Estado argentino. ¿Por qué el gobierno no encuentra la manera de crear valor? Esto es lo que no se entiende. Una cosa es proteger una industria, o cuando digo proteger una industria, es decir, proteger una industria como la textil, que después la protegen tanto, los tipos que fabrican se acostumbran a cazar en el zoológico, en parte porque no hay competencia, en parte porque los impuestos son altos, y la Argentina termina protegiendo industrias que serviría para comprar esas mismas cosas en el exterior. ¿Sí? Las típicas que caen siempre en el debate son la textil, los zapatos y los juguetes. Y los teléfonos ensamblados en Tierra del Fuego y todas esas cosas. En el caso de Tierra del Fuego uno puede decir, bueno, ahí los teléfonos se siguen fabricando y sigue habiendo cierto proteccionismo para los teléfonos. ¿Saben por qué? Porque uno de los mejores amigos de Macri es quien fabrica teléfonos. Es así. Siempre hay una excepción que justifica la regla. Cuando le digo que el problema es que el gobierno no sabe cómo crear valor, es que no encuentra industrias o sectores a los cuales apostar que generen laburo genuino y que a su vez pongan en marcha la rueda de la economía. Siempre se dice que la construcción es la que pone en marcha la rueda de la economía, que si se construyen casas se compran más heladeras, se compran más mesada para poner la cocina. Esto no está sucediendo. Digo, no, lo que hay sí es mucha obra pública de la que le gusta a la patria contratista. Las cloacas, las rutas que son necesarias, pero la que genera mano de obra de manera intensiva, no. Cuando es sencillo, uno puede ver
que en valores una ruta sale mucho más cara que un conjunto de viviendas. Sin embargo, se construyen más rutas que casas. Y sin embargo, el déficit habitacional en la Argentina está estimado en 4 millones de personas. ¿Por qué? Porque la patria contratista, ¿no?, prefiere construir ruta, que se hace más rápido, se cobra más rápido y listo. Mientras que construir casas ya es todo un problema y, en definitiva, el Estado todavía no encuentra la manera de construir casas y que después la gente pague por esas casas, sino que construye las casas solamente para regalárselas a aquellos con los que quiere quedar bien. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se están pensando gastar 500 millones de mangos para ver si logran construir algunas pocas casas en 10 villas de emergencia. Claro, la provincia de Buenos Aires tiene arriba de 300 villas de emergencia y con las otras 290 que van a hacer, no saben. Los 400 millones de mangos se los van a gastar en 10 villas de emergencia, claro, porque son las que pueden mostrar después en la campaña electoral. Eso no es un plan intensivo de vivienda, es solamente muestras para después la campaña electoral. Y por último, ¿hasta cuándo se pueden aumentar? ¿Hasta cuándo se puede ajustar el bolsillo de la gente? Hasta ahora al gobierno, o por lo menos esto es lo que se vio en la Ciudad de Buenos Aires, y también en estos 2 años, no le fue mal. En la Ciudad de Buenos Aires, y esto lo discutíamos antes de que fuera el balotaje de Scioli Macri, ojo, porque ya se veía venir el modelo Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Aumentaron el ABL, aumentaron el subte. El que no quería ver esto, que fue lo que después se hizo a nivel nacional, es porque no quería enterarse, pero acá se sabía. El subte, cuando lo tomó Macri, aumentó. El ABL, cuando asumió en los años de Macri, se disparó. ¿Qué decirle? Los peajes en las autopistas. Sin embargo, la gente lo votó a lo largo de los años de gestión del macrismo. ¿Por qué no iban a aprobar el mismo esquema si les había ido bien? Lo hicieron. Recuerden que en el 2016 el único costo político que pagó el gobierno fueron un par de cacerolazos que después rápidamente se diluyeron y en el 2017 terminan ganando las elecciones. Entonces, ¿por qué no van a volver a aumentar si hasta ahora la gente convalidó esos aumentos después en las urnas y por lo menos la oposición se fue dispersando y se fue disgregando cada vez más? No es solamente por el hecho de meter a los kirchneristas presos. La gente cuando vota, vota y de alguna manera avala todo. Y de esto fue lo que pasó. Entonces, los aumentos van a seguir y van a volver y se van a seguir recortando los subsidios. ¿Hasta cuándo? Fíjense, es un detalle interesante, lo vamos a discutir hoy, esta noche también en tercera posición, el de las expensas. Las expensas en la Ciudad de Buenos Aires, en el año 2016, que fue el peor año en el que aumentaron el gas, la electricidad, el ABL, todo junto, el año en el que hubo tibios cacerolazos contra esos aumentos y que hubo fallos judiciales contra esos aumentos, las expensas, que históricamente estaban en un nivel de morosidad del 10%, se duplicó la morosidad. Y a fin del año 2016 era del 20%. Ustedes dirán, bueno, en 2017 hubo una cierta reactivación económica, ¿debería haber bajado el índice de morosidad de las expensas? Pues no, no bajó. Nuevamente, a fin del 2017, el índice de morosidad de las expensas en la Ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más rica de la Argentina, se mantiene en el 20%. ¿Por qué? Porque hay gente que perdió el laburo y ya no puede pagar las expensas, y porque hay también muchos jubilados que no pueden pagar las expensas. Porque por más que a los jubilados les den una tarifa social, no pueden pagar las expensas, porque para las expensas no existe tarifa social, y hay que pagarlas a fin de mes porque son democráticas, le cuestan a todos lo mismo, ahí no hay tarifa social. ¿Qué es lo que están diciendo los consorcios? Que empieza a notarse falta de mantenimiento en algunos consorcios porque ya los consorcistas no pueden resistir que un 20% de la gente no paga las expensas. Eso es lo que empieza a llamarse el límite. Hasta ahora los aumentos fueron convalidados a la hora de votar. La gente puteará contra los aumentos, pero le volvieron a renovar el crédito al gobierno. ¿Hasta cuándo seguirá habiendo crédito? Insisto, en la Ciudad de Buenos Aires primero y en La Nación después, la gestión de Cambiemos, la gestión PRO, logró que los electorados avalaran los aumentos. Ahora viene otra nueva tanda de aumentos que va a generar más inflación y todo lo que ya sabemos. E incluso viene el aumento de los colectivos que no quisieron dar durante la campaña electoral. El electorado, la gente, de alguna manera, no sé cómo llamarlo, ¿volverá a avalar esos aumentos o se empezará a notar, como en las expensas, que el doble de la población no puede hacer frente a sus compromisos? Bienvenidos, esto es Tercera Posición. Bueno, andás de compra, veo. No, me regalaron 3 calzoncillos. Bien ahí. Bueno, un buen regalo. Empezaste bien el año, veo. Sí, tranquilo. ¿Viste que aumenta todo ahora? Todo. Nos vamos a morir pagando impuestos. Esto lo veo yo algo muy difícil
y algo que verdaderamente vamos a padecer todo el pueblo, porque no es justo, ¿viste? Que suban demasiado. Me están diciendo las noticias que sube el pasaje de los colectivos, del subte, del tren, de todo. Estoy todo el día tomando colectivos, tren, subte es lo que más me va a influir. ¿Cuántos colectivos tomas por día? Y por día tomo mínimo 2. Y tren también, mínimo 2. ¿Y por día cuánto gastas en viaje? Y aproximadamente estoy entre 20 a 30 pesos ahora por día. Ahora aumenta la comida, alimentos y bebidas entre 8 y 12% en góndola. ¿Cómo la ves? Bueno, ahí está. Otra mentira más. Dice que cuando el barril del petróleo rebajaba íbamos a rebajar el precio del combustible. En los últimos 6 meses aumentó el 11% el combustible. ¿Y ahora aumenta de vuelta? Y lamentablemente, los supermercados, los mayoristas, todos los creadores de los precios te están diciendo de que aumentó la nafta y la culpa a la nafta. ¿Cómo es tu casa? Hoy a la noche, ¿cuántos platos tenés que servir? Nosotros somos 5. Y bueno, y día a día vamos pensando qué comer. Ya no sabemos ni qué comer. A veces estamos pensando, mañana qué comemos, más tarde qué comemos, qué compramos. Vivo con mi hijo, mi señora, pero quizás no estoy tan en esa situación del día a día. Pero sí entiendo en personas que cada vez se van ajustando más una situación más básica de elegir si la leche de tal marca o la leche de tal otra. ¿Vos pensás que este esfuerzo nos va a repercutir positivamente? Espero que sí, porque está un poco complicada la cosa. ¿Estos aumentos nos pueden ayudar a estar mejor en algún futuro? No, acá el que está mejor es el que está generando el precio de las cosas. Ese le va mejor. A la gente, fíjate, la gente gasta menos. Vivo tomando tren y subte. ¿Y cómo vas a hacer? De alguna manera lo voy a hacer. Si no, me tendré que colar. Le voy a pedir a De la Carbonara que me deje colar. Al amigo. Ya te colás alguna vez. Seguro. Muchachos, un abrazo. Dale. Buen año. Pasada la elección se pueden escuchar este tipo de comentarios cuando uno sale a la calle con una cámara. Queremos escucharlos de ustedes también. Escríbanos a nuestro Twitter, @Rolando3P, y cuéntenos cómo la llevan con los aumentos. Aquí Juan Enrique tiene los números de los aumentos, las precisiones. Claro, Rolo, yo te escuchaba atentamente hablando del ajuste, ¿no? Ahí escuchaba a la gente como algunos se quejaban del ajuste. Pero sabés que el ajuste no es para todos. A partir de este mes de enero comienzan a quitarse las retenciones a los exportadores de soja. 0,5% mensual para llegar al 2020, 0 retenciones. En este año 2018 van a ¿En cuánto estaban? ¿En cuánto están? ¿En 30? ¿En 25? ¿Cuánto están las retenciones? Están en 30. Se estima bajar 0,5% mensualmente todos los meses a llegar a 2020, 0 retención. Pero la cuenta, por ejemplo, la cuenta de si convino o no convino sacarle las retenciones a la soja. ¿Cuál es la idea, Rolando? La idea de vos le sacás impuestos a los empresarios para exportar más. En teoría iba a crecer el sector. Lo que sí parece que creció el sector en ingresos de dinero, porque no se vio que haya creado empleo. Ahora, en dinero, este año, esa quita de retenciones representa 20.000 millones de pesos. Es un pedazo de plata, mucha plata, sobre todo si recordamos que a fines del año 2017 le sacamos casi entre 60.000 y 80.000 millones de pesos a los jubilados. Y ahora todos estamos pagando un ajuste. Ahora, vos también... Ahora vienen los aumentos para recortar los subsidios a los servicios públicos, al transporte y a la luz, al gas. ¿De cuántos son? Claro, ahí te voy a decir, pero vayamos a la inflación, porque el gobierno habló de que quería bajar la inflación. ¿Sabés por qué te digo eso? Porque esto me hace dudar de que el gobierno quiera bajar la inflación. En realidad, no sé, ya no le creo al presidente del Banco Central ni al ministro de Hacienda que quieran bajar la inflación. ¿Por qué te digo eso? Porque la inflación no es un tema monetario. Elevaron la tasa de interés, se enfrió la economía y ahora aumentan todas las tarifas. Veo que no hay un objetivo en bajar la inflación. ¿Por qué te digo eso? Bueno, también? por eso recalcularon las famosas metas, ¿no? Claro, está bien. Es una confesión de impotencia, ¿no? Claro, no sé si el recálculo fue por la devaluación, que va a generar más inflación, o porque querían bajar la tasa de interés porque hay una cierta cantidad de cheques rechazados. Ahora, la tasa elevada me lleva a otro tema que vos tocaste, crear valor. El gobierno buscó constantemente atraer inversiones. ¿Sabés, Rolo?
que de $5 que ingresaron en la Argentina en los últimos 2 años, solamente fue a inversión en fierro, a generar empleo, 1. De $5, 1. Y en diciembre del año 2017 fueron $750 millones nada más. Es el 0,01%. Y el resto va a la timba, digamos, el resto va a la timba financiera. El resto va a las LEVAX, va a la timba. Claramente, Rolo, ahora, ahí está, vamos a hablar del ajuste. Claro que se viene un ajuste y mira, yo te traje algunos precios que van a aumentar, pero acá te dejé afuera prepagas, agua, te traje lo central y lo que ya prácticamente lo que más duele trajiste. Sí, te traje lo que más duele y aparte lo que se va a anunciar mañana a las 9 de la mañana si el flamante ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, justamente en este momento está llegando de Punta del Este para estar 9 en punto de la mañana para anunciar estos aumentos. El primero, mirá, primero, ¿aguantará el bolsillo de nuestro ya golpeado durante 2 años pobre trabajador contando las monedas? ¿Por qué te pregunto si va a aguantar el bolsillo? El primero es la energía eléctrica. Se viene un aumento para el 1 de febrero del 18% ya golpeado del 41% que tuvo en diciembre y del 1000% en los últimos 2 años. Sí, Rolo, 1000%. Si vos pagabas en 2015 100 pesos, hoy pagás 1000 pesos, 1000%. Por encima de cualquier inflación que me digas. Ahora, peajes. Acá me equivoqué, acá es 44% promedio, porque el aumento va del 33 al 80%, pero esto es un tema judicial. Se levantó una medida cautelar que interpusieron algunos legisladores de la ciudad, se levantó y bueno, peajes de la ciudad de Buenos Aires aumentan todos, ¿sabes? Ilia, 25 de mayo, Moreno. Ahora, este es fuertísimo también. Este golpea directamente a los trabajadores. Sí, porque ahora va a 8 en el primer semestre. Después se calcula que a fin de año va a estar en 12. Te estoy hablando prácticamente del corto plazo. Estamos hablando de 6 a 8 pesos. La idea, Rolo, es terminar el año duplicándolo. O sea, 100% de aumento. Por eso ahí se entiende por qué Durán Barba le había recomendado al presidente Macri que no hiciera el aumento en 2016 en el año electoral, en 2017 en el año electoral. Sí, el aumento que recibió el transporte de pasajeros fue el último, fue en el año 2016. 2017 no hubo aumentos y pasó de $1.20 a $2.50. Sí, igual ahí hay que ver en qué medida hay dos. O sea, si bien va a aumentar, y esto ya es innegable, porque necesitan reducir los subsidios al transporte, se calcula que el pasaje en subte, por ejemplo, es de 20 pesos y está cobrándose, ¿cuánto? 7.50, lo quieren llevar a 9.50. En el caso del transporte, calculan que el costo del pasaje es de 15, lo quieren llevar a 12, 13 a fin de año. Puede haber una compensación con esto del pasaje multimodal y puede haber también una compensación porque la gente convalida muchas veces el aumento del transporte si viaja mejor. ¿En qué medida los nuevos metrobuses pueden hacer que la gente diga, bueno, ok, nos cobran más, pero llegamos más rápido a destino? Hay que ver en qué medida eso se convalida. A ver, unidades nuevas de bondi, difícil que haya. Claramente, Rolo, acá viene tema ajuste, superar el déficit fiscal. Estamos hablando de 80.000 millones de pesos solamente en transporte. Sumarle los 100.000 o 80.000, 90.000 de los jubilados, seguimos restando. Ahora, rápidamente, naftas. Este es el aumento de los próximos días. Va a ser posiblemente un 5%. Pero recordemos, Rolo, que durante el año 2017 la nafta super aumentó un 32%, por encima del 24% que va a cerrar la inflación. Por eso te digo, el aumento de la nafta super de 22 a 24 pesos no solamente me va a arrastrar todos estos aumentos, va a volver a ser un incentivo a la inflación, porque modifica la estructura de costos. Va a arrastrar, claro, ahí está, la inflación de costos, algo que los ortodoxos monetaristas que forman parte del Ministerio de Economía del Banco Central no creen. Inflación de costos, porque la inflación, Rolo, no es solamente por emisión monetaria. También hay inflación de costos estructural, inercial. Claramente hay hay una vieja costumbre en la Argentina por la cual se traslada todo por las dudas. Entonces, si el sueldo de los porteros que integra aumenta un 20%, te aumentan las expensas completas al 20%, aun cuando la incidencia del salario del portero no sea el mismo en las expensas, pero te lo aumentan igual. Enseguida aquí lo tenemos, vamos a hablar de las expensas, pero antes hoy hubo otra cuestión que generó mucho impacto, que es la cantidad. A mí la cantidad de ñoquis que encontraron en el Congreso no me impresionó. Lo que sí me impresionó es la cantidad de empleados, más de 16.000. Bienvenidos al Congreso Nacional, una de las instituciones
más importantes del Estado de Derecho. Eso sí, acá no solo se producen las leyes, también se fabrican ñoquis. ¿Hay ñoquis en el Congreso, diputado? Hay ñoquis en todos lados y hay un compromiso del gobierno de solucionar este problema. ¿Es un secreto a voces en el Congreso que hay ñoquis? Sí, esto es histórico. Hace casi 2 meses, aquí en el anexo de diputados, que es el edificio de vidrio que está enfrente del Palacio, se instaló un control de empleados, un control biométrico. Se detectaron que 190 no venían a trabajar, no cumplían con su horario. ¿Cómo se detectaron a los empleados ñoquis? Bueno, a través del sistema biométrico, que es a través del sistema de que en la Cámara de Diputados pongan el dedo al ingresar y al salir. Así. Tal cual. Tenían que poner el dedo así y no lo ponían. ¿Y cuántas horas tenían que trabajar? Y un mínimo de 6, se supone. Bueno, pero acá la cuestión está puesta el énfasis, porque acá es todo muy elástico, digamos, es un trabajo político. Está en si iban o no iban. La cuestión se dio aquí, en el anexo de diputados, el edificio de vidrio imponente que está enfrente del Palacio. Aquí desde hace 2 meses instalaron esos molinetes que vamos a ver. Ese vallado, el empleado tiene que venir, colocar su huella dactilar, su huella digital. Permiso, ¿cómo le va? Buenas tardes. Acá está, este es el elemento clave. Aquí se detectó que 190 empleados realmente nunca venían a trabajar, no cumplían con sus horas de trabajo. Esto se aplicó hace 2 meses y ya se han detectado 700 irregularidades. Muchos de los empleados han sido sumariados, ¿no? Hay 30 de ellos que han renunciado por sus propios medios, ni bien se detectó la irregularidad. Lo que sí aclaran es que quizás esos empleados ñoquis son empleados políticos de los diputados, no empleados de planta, gente que hace a lo mejor muchísimos años que trabaja aquí en el Congreso, pero por ahora la identidad no ha trascendido. No se ha establecido de qué diputados son, porque justamente la intención es, claramente, es establecer que no sea, no darle un tinte político a esta cuestión. Ajá. O sea, si empiezan a decir de quiénes eran, de quiénes no eran, bueno, ahí podrá complicarse el manejo político de todo este tema. ¿Usted tiene empleados nuevos, diputado? Y yo asumo con los 5 asesores que me corresponden, que en realidad no son asesores. Vos tenés un par de personas que son de despacho, que son los que tienen que atender el teléfono, servir el café. Como son muy pocos los asesores, lo que yo hago es contratar gente capacitada que puede hacerme de asesor en la comisión, pero también puede servir el café. Y bueno, tratamos de arreglarnos. ¿Es un secreto a voces en el Congreso que hay ñoquis? Sí, esto es histórico. Pero bueno, y hay gente que trabaja, y mucho, evidentemente, pero bueno, como en todos lados y en todos los lugares de la administración pública también hay ñoquis. A partir de esto se ha implementado ahora 2-3 meses, y bueno, a partir de esa situación se generó la invasión de todos los trabajadores, porque bueno, no había lugar para todo el mundo, porque todo el mundo tenía que asistir. Ojo con el dedito, ¿no? ¿El dedito en qué sentido? Que pongan el dedito, ¿no? No, bueno, está muy bien que haya un control, pero vos sabés, está tan desadaptado que si vos entras a ver los despachos, no hay forma de que todos los... O sea, yo no tengo... Simultáneamente no puedo poner todos los 5 asesores juntos porque no tengo lugar. Esto que decía el diputado Fernando Iglesias, que no puede poner todos los asesores juntos porque los despachos son pequeños y no entran, se repite a escala mayor en todas las dependencias del Congreso. Si todo lo que están contratados, aún después del despeje de los ñoquis, porque estos son 200 en diputados nomás, todavía no están detectados los del Senado, pese a que hubo muchos despidos en su momento, con esta lógica, que despedían al que podían y no realmente al que era ñoqui o que era una especie de parte del mobiliario. Si todos tuvieran que ir a laburar a la obra social, a la biblioteca, al anexo y al palacio, creo que no caben, porque son 16.500, Esteban. Exactamente, Orlando, esto lo dijimos un montón de veces. Si toda la gente va un mismo día a laburar, se hunde el edificio, se cae a pedazos, no entran. A ver, 16.500... Tendrían que hacer cola, pero un mes para entrar. Tengan en cuenta que
20.000 son los empleados de todo el grupo Indalo, que es uno de los más grandes de la Argentina, y 16.500 hay en el Congreso. Efectivamente, están agrupados en 4 edificios, no entran. Rolando, el cuarto distrito más grande de la provincia de Buenos Aires se llama Ayacucho, tiene 12.000 habitantes. El Congreso tiene más empleados y no entran en una manzana, claramente. ¿Cómo los contratan? Esto es viejísimo, ¿no? Que son ñoquis, es muy viejo. Bueno, hay 2 sistemas para contratar a estas personas. El típico ñoqui, el que veíamos recién en el informe, se lo contrata, jamás va. Generalmente tiene una suerte de contubernio, connivencia con el diputado, con el senador. ¿Por qué? Porque lo ayudó en la campaña, porque tuvo siempre... O porque siguen laburando en los territorios para el proselitismo del senador, en una provincia o acá. Exactamente. Entonces, ese hombre cobra y no va a trabajar. O trabaja para la política del diputado o del senador. Claro, o es un diputado de Jujuy, un senador de Jujuy, de cualquier... que el tipo cobra, lo retira por un cajero automático en su provincia, pero no viene a trabajar a Capital. No, es que probablemente ni conozca el Congreso, Rolando, o vino al Congreso solamente para firmar el alta. Son todos empleados temporarios, no de planta permanente. Este es el sistema más conocido, el sistema del ñoqui, el tradicional del 29. Pero tenemos el sistema del prestanombre, que también está bajo sospecha, que este es mucho más complejo y mucho más peligroso. ¿Por qué? Se sospecha que hay legisladores, y esto no hay distingo de partidos políticos, que le piden nombres a determinadas personas. ¿Para qué? Esas personas lo que hacen, firman el contrato de alta, ya sean diputados o en el Senado, para quedarse con la obra social, Rolando. Sí, se quedan con la obra social y la tarjeta para cobrar el salario, ya sea del Banco Provincia, en la provincia de Buenos Aires, o del Banco Nación, ¿a quién se la dan? Al legislador. Entonces bueno, el legislador manda a algún empleado, hay casos de punteros, lleva la plata. De punteros que iban con 10 tarjetas de cajero automático, de cada una tenían anotada la clave atrás, ponían, sacaban la guita y se la llevaban. Exactamente, ese es el famoso prestanombre. En este caso, el trabajador que figura no va a trabajar, pero tampoco cobra nada, lo único que tiene es la obra social. Y a algunos legisladores, esto se ha denunciado un montón de veces o hay sospechas, le cobran un porcentaje. Es decir, el prestanombre, yo te doy el nombre, pero dame el 10%. De hecho, hace unos años yo hice un informe, había un senador que se llamaba Cingoni, ¿sí? Que era un senador de la coalición cívica, en la provincia de Buenos Aires, que tenía solo por la obra social trabajando a un discapacitado, ¿sí? Y le choreaban todo el sueldo, y el pobre tipo, como tenía una discapacidad y una enfermedad que necesitaba remedios caros, aceptaba eso, que le robaban el sueldo, hasta que se cansó y los grabó en una cámara oculta. ¿En qué terminó? Porque esta es la justicia idiota en la Argentina, es maravillosa. Terminan procesando al pobre tipo que por necesidad aceptó esto y no al senador. Terminaron procesando al puntero, pero el senador Cingoni zafó. Rolando, ¿no era Cinquerruy? Cingoni. Cingoni, bien. De mañana voy a traer el informe. Así les voy a mostrar cómo funciona la técnica de los ñoquis. En ese caso en particular, permitidme meterme, por lo menos tenía una contraprestación que era la obra social, como contaba recién Esteban. Cuando se habló por primera vez de ñoquis en Argentina fue en el Consejo Deliberante de la Capital Federal antes de que fuera ciudad autónoma, año 93 o 94. No, yo era muy chico. Sí, lo sé. Acá el único que se acuerda de eso soy yo. Pero independientemente de esa cuestión, había gente que se enteró que era empleada del Consejo Deliberante cuando le llegó a su domicilio una liquidación de la AFJP. Ahí se enteró que estaba... Bueno, eso no pasó en los astilleros Tandanor. Sí, en el astillero Río Santiago. Río Santiago. En el astillero Río Santiago, sí, exactamente. Hay una causa que obviamente el fiscal que duerme toda la causa en la provincia de Buenos Aires la tiene como. Y dormida, claro. Cajoneada. El fiscal Paulini. Es el mecanismo de financiamiento de la política más espurio y más antiguo que se conoce desde el regreso a la democracia. Sí, exactamente. Te doy el último dato, Orlando. En la provincia de Buenos Aires se achicó el presupuesto para los empleados, para que cada diputado tenga menos contratos. ¿Sabes cuánto se achicó? Es prácticamente lo mismo que el año pasado, es decir, sacaron la inflación. Lo justo. Pero recién les contaba en el comienzo del programa, atención con el índice de morosidad en las expensas. ¿Sí? La ciudad de Buenos Aires es la ciudad más rica de la Argentina, donde es el gran reducto de la clase media que más o menos conserva su laburo, conserva su profesión. Sin embargo, el índice de morosidad, que era históricamente del 10%, en el año 2016, vale decir, en el primer año del macrismo, se dispara al 20%. En el año 2017, que hubo una cierta reactivación de la economía, uno era esperar que ese índice de morosidad bajara, pues no bajó. El índice de morosidad en las expensas sigue siendo del 20%. Pero antes, si estás necesitando una puerta de calidad, diseño y seguridad, nosotros te recomendamos Certestam, líderes en el mercado con más de 60 años de trayectoria.
Artestamp, más de 60 años haciendo puertas para cada estilo y necesidad. Diseño, mayor calidad, mayor durabilidad, mayor resistencia. Conozca nuestros productos en las principales casas de aberturas de todo el país. Artestamp.com.ar. Morosidad de expensas. Esto en Buenos Aires alcanzó un 20% ya por segundo año consecutivo y esto, por supuesto, puede afectar al mantenimiento de los edificios. Esta alza de la morosidad redunda en un desfinanciamiento de los consorcios y en la desatención del mantenimiento general del edificio y sus servicios. Los edificios se están viniendo abajo. Hay edificios que solamente levantando la mirada se da cuenta que no se pintan, por ejemplo, hace 50 años. Las medianeras, por ejemplo, sucede eso. Se caen los revoques y un montón de cosas a las cuales no se puede acceder. Quienes están sufriendo más es la capa más baja de los propietarios. Gervasio Muñoz es referente de inquilinos agrupados. ¿Qué está pasando con las expensas? ¿Coincidís con este dato del 20% de morosidad? Es un dato polémico porque habla de 600.000 viviendas y en la Ciudad de Buenos Aires hay 700.000 departamentos, así que es raro. Sí, lo que sucede, lo hemos hablado también en otras oportunidades, y es que están pasando dos cosas. Pequeños propietarios que tienen morosidad en expensas e inquilinos que también ya se les está dificultando mucho pagar expensas, sobre todo por dos factores que también lo habíamos planteado, que tiene que ver aumentos de tarifas, ¿sí? Pero también falta de control de las administraciones de consorcios. La realidad es que hace un año y medio ya que las administraciones de consorcio ya no discriminan entre ordinarias y extraordinarias. Esto, por supuesto, beneficia a los propietarios, claro, pero perjudica muchísimo a los inquilinos. Bien, que pero tienen que pagar en definitiva todo. están matando a la gallina al huevo de oro, porque suben tanto las expensas que en un punto... Y mirá, la realidad es que hay una persona que está haciendo un negocio y otra persona tiene una necesidad. Y esa persona que tiene una necesidad, que son los inquilinos, en algún lado tienen que vivir y entonces pagás hasta que no podés pagar más y te vas a otro lugar más chico, más alejado, y viene otro. ¿Tenés alguna idea, alguna cifra del promedio de aumento de las expensas en Ciudad de Buenos Aires? Mira, hoy salió... ¿Es mayor que la inflación? Es mayor que la inflación. Hoy... ¿Y mayor que en la provincia también o no? Muy superior a la provincia. Sí, por supuesto. Pero muy superior. Los alquileres también, ¿eh? Sí, claro. Hoy salió un gráfico que hablaba de un 500% en algo así como 5 años. 500%. 500%. En 5 años. Sí. Ahí Juan Enrique tiene números. Y también estamos intentando que la gente nos escriba en nuestro Twitter, @3P. La gente está opinando, Rolando 3P, @Rolando 3P. Y claro, es un tema muy importante. ¿Quién no paga expensas? Es como decía Gervasio, claro que hubo aumentos. Los que viven en casa, acá como Trebú que vive en el campo. Claro, hubo aumentos. Y me parece que esto, como decíamos hace un ratito, la inflación parece que es un cuento chino y parece que todo va a seguir aumentando. Y acá tenemos algunas opiniones. Roberto dice, Rolando, te cuento. Somos 2 personas en un departamento, pagamos el doble que en enero del año pasado. Este año vendí el auto directamente. No me da la plata para mantenerlo. Bueno, efectivamente, porque mantener un auto se ha convertido en un costo grande. El aumento de la nafta, el aumento de los peajes. Si uno tiene que viajar y gastar mucha nafta, ahí se te va una guita. Sumale cochera. Cochera. Sí, porque o en el laburo o en la casa, en alguno de los dos lugares tenés que pagar cochera. Mirá, Tiro Loco, lo que opina acá, ¿no? 11.150 metros en Cabildo del 500. 11, y no, pero mirá, si tenés amenities puede ser, pero bueno, 11 lucas es mucha plata. Bueno, a ver, ¿te parece 11.000 o eso será alquiler? Me parece que es alquiler, ¿no? Sí, para alquiler es muy barato. La verdad que con amenities en zonas de la zona norte, las expensas pueden llegar a ser eso, ¿eh? Rolo, el promedio... 150, lo que sí te puedo asegurar, 150 metros, 11.000 pesos, no. El promedio de pago de expensas... No hay claro, tenés razón. O sea, son expensas. El promedio de pago de expensas en la ciudad es de 1.640 pesos para una familia tipo.
30% más que el año pasado y el doble que el año 2015. Pero acá tenemos a Florencia, que opina, que pagaba 700 pesos el año pasado y ahora paga 1.000. Claramente, como te dije yo, 30%. 30% de aumento es lo que aumentaron las expensas. Recordemos que la inflación cierra en diciembre, con suerte el 24 o 25%. Claro, y ese 25% está muy lejos de lo que se había calculado. Por eso es que a su vez vuelven a corregir los aumentos de tarifas y esos aumentos de tarifas van a volver a realimentar la inflación. Bueno, ten en cuenta que hace un año se están firmando contratos de alquiler por 24 meses con aumentos del 32% anual. O sea, hoy se están firmando contratos de alquiler para este año del 32% y para el año que viene también del 32%. Claro, como era que la inflación iba a estar a la baja. Y por semestre, Bueno, perdón, por semestre. Cada 15 semestre semestral. 16 o cada semestre 15. Exacto. Eso lo discutimos también con el crédito UBA. Quizás si el crédito UBA va con la inflación, probablemente te convenga si sos inquilino. Bueno, eso también es que en realidad también se te actualiza el capital, porque vos pedís uvas. Entonces, si vos pediste, para decir cualquier cosa, claro, una 1000 cosa uvas, que es el 30% del alquiler y otra cosa es el 20 y pico de todo el monto. Exactamente. no, Ahí y aparte que guita... pagaste un año, pero debes más plata. Claro. Eso es el crédito UBA. Digo, vos pediste 1 millón de pesos, pagaste 100.000. Entre los seguís inquilinos, debiendo hay 1 gente millón. que está logrando salir del inquilinato, de la condición claro, de la de condición de inquilino inquilinato eterno. era el conventillo. Sí. De la condición de alquilar para entrar en casas compradas con UBA o no les cierra. Lo que sí estoy seguro que a partir de lo que sucedió en los últimos días hay un freno importante en eso. A la toma de préstamos en UBA. Sí, nosotros lanzamos una encuesta a nivel nacional en donde hacemos varias preguntas, pero dos con respecto al crédito. Y es, si averiguó por algún crédito hipotecario, el 65%, por los datos que tenemos hasta ahora. O sea, que son los que tienen algún grado de ahorro y dicen, bueno, a ver. Exacto, que fueron al banco, preguntaron, el 65%. La siguiente pregunta es si crees que en algún momento vas a ser propietario. El 82% de los que respondieron hasta ahora, que serán 2.000 casos, respondieron que no. O sea, no le cierran y lo ven demasiado lejos. No hay forma el crédito UBA, no hay forma que sea un éxito en términos de políticas de vivienda. No, es para una crema de asalariados ahora. Sí, porque además vos tenés que tener en cuenta que una de las medidas que tomó el banco es que aquel que es propietario también puede sacar un crédito UBA. Sí, pero con otra tasa, superior. Con otra tasa, superior, con otra tasa, pero el que tiene propiedades, por supuesto, que puede hacer una inversión de este tipo, por supuesto. El inquilino, el que no tiene nada, el que no tiene trabajo en blanco, que en Argentina es mucha gente, el que no tiene estabilidad laboral, quizás tiene un trabajo en blanco, pero no sabe qué va a suceder con su trabajo. El que o no tiene antigüedad. O no tiene antigüedad. El que no tiene 400.000, 500.000 pesos ahorrados, ese no puede acceder a un crédito UBA. Por más de que la cuota inicial, porque estamos hablando de la cuota inicial, nadie sabe cuánto va a pagar en 3 años con un sistema económico como este. Y además sería inquietante, digo, después de que el propio gobierno relajó la meta de inflación, que es como la promesa de cuánto va a estar la inflación, si ellos mismos la duplicaron, ¿a cuánto puede llegar? Ahí los números de Juan Enrique. ¿Sabes, Rolo? La pregunta es si te alcanza el salario o no te alcanza el salario. ¿Cuánto gana la gente? ¿Cuánto gana la gente que vive en la ciudad para poder pagar expensas? Y rápidamente, según el Departamento de Estadísticas de la ciudad, dice que el salario promedio o el ingreso promedio de una familia, o sea, de la familia laburando el masculino y el femenino, es de 29.000 pesos mensuales. 29.000 pesos mensuales. La Dirección de Estadísticas informa eso. Claramente acá tenés la torta de esos 29.000 pesos. Y se estima que el ingreso de una persona es de 15.000 pesos. Pero acá tenés la torta. ¿Qué dejan afuera los que alquilan? Obviamente, la isla, las vacaciones, olvídate. Con 29.000 pesos y con una inflación incipientemente que no se corta, quedan afuera las vacaciones. Ahora, los números, yo recién te dije que 1.640 pesos es el número promedio de expensas para una familia tipo y que es un 30% más que el año pasado y el doble que el año anterior. Estamos hablando de 800 pesos, se fue a 1.600 mangos. Y acá tenés los distintos tipos de departamento para saber cuánto se paga promedio. Un PH sin portero de 600 a 2.000 pesos, por ahí Gervasio me puede corregir también sobre la marcha, ¿no? Por eso los PH cotizan tanto. Claramente, pero también... Por ahí son más inseguros porque te pueden entrar por la terraza, pero la gente los busca justamente porque saben que al tener expensas bajas, y bueno, la cuenta del alquiler, o sea, hay una sola cosa que se te indexa, digamos. Y ¿sabes lo que la caída de expensas, lo más fuerte está acá?
en los bajos ingresos, en el que gana menos de 29.000 pesos, porque ese es el promedio. Imagínate que hay vecinos de la ciudad que ganan la familia 20.000 pesos. Y los jubilados, para empezar a hablar, y esta es una ciudad con muchos jubilados. Haz el número. 29.000 pesos tenés que pagar despensas 3.000 mangos. ¿Cómo haces, no? ¿Cómo no vas a tener una caída del 20%? Después con amenities, ahí leíamos... Sí, pero ahí yo te diría, en el caso de los edificios viejos, presten atención, porque los edificios viejos que tenían, por ejemplo, calefacción central, que todavía quedan, ahí las expensas se han disparado al demonio. Yo conozco gente que tuvo que vender esos departamentos viejos de mucha superficie porque no logran pagar las expensas. Sí, y hay también una situación en edificios antiguos que tiene que ver con malas instalaciones de gas o eléctricas en donde están sin gas durante meses y las reparaciones son muy costosas también. Y la combinación de expensas altas más reparaciones que pueden incrementar en un 200, 300% durante 10 meses las expensas, genera una situación muy difícil también, Y después están ahí los más caros. Por último, te digo, Puerto Madero, que acá estamos hablando de 8.000 a 25.000 pesos. 25 lucas de expensa, ¿qué hacen? Esto de color, ¿no? Te dan la comida, viejo. Acá, el que no pagó te llevan a UPA. No, el que no pagó expensas ahí se fue a hacer Levax rápidamente. Claro. Así, puso 50 lucas en Levax y después va a pagar, ¿no? Claro, ahí esa diferencia. Gracias por venir, No, a ustedes. El intendente de Mar del Plata es un personaje curioso, por lo menos. Carlos Arroyo se llama. La última que dijo es que para atraer las inversiones a los inversores les iba a mandar alguna chica. Pero por si ustedes no la recuerdan, aquí tiene algunas de sus frases célebres. Hace mucho tiempo esperamos un futuro mejor y ahora tenemos una gran oportunidad para que las cosas cambien. Quiero que juntos solucionemos esos problemas que padecemos y no nos permiten crecer. Lo primero que necesita Mar del Plata es un baño de ética. Vamos a enseñarle reglas de comportamiento a esta sociedad que está un poquito descarriada. La presencia de Arroyo era tenerlo ahí y decir, wow, qué persona. Yo la admiro. Siempre fue un ejemplo a seguir. Es un ejemplo a seguir. Todos los chicos que salieron de ese colegio hablan muy bien de él. Me daban ganas de asistir al colegio. Es muy buena persona. Cuando yo a los chicos, por ejemplo, les decía, tienen que venir con corbata. A mi escuela tenía que ir con corbata. Pero hace calor, que yo, bueno, yo también tengo calor y yo también estoy con corbata. Así que si yo lo hago, usted lo hace. Yo estoy de acuerdo con esto de hacerlo universal el ingreso a la facultad o a la universidad en este caso, digamos. Si le ponemos restricciones, no se va a poder acceder. No, se va a poder acceder a que tenga los conocimientos que tiene que tener. Por supuesto. Sí, claro. Y pero los conocimientos no los adquirirá posteriormente, digamos. No, los conocimientos que no se adquieren en determinada edad o etapa, no se adquieren después. Pues yo tengo determinada regla de presentación. Hoy viene un chico con pelo largo. Claro, y le digo que hay que cortarse el pelo porque soy más sintético. Por ejemplo, porque tiene que gastar menos shampoo. Las niñas pueden tener el pelo largo porque las mujeres pueden dedicarle 4 horas a la cabeza. Arroyo es un tipo muy serio, muy respetado, como buen docente, director de escuela, nos estudió a mí y a todos ustedes durante varios años. Abrimos la frontera y decimos, venga muchachos, aquí vienen, no sé, no importa. ¿Dónde van? Tampoco importa. ¿Qué es lo que van a hacer? Tampoco. ¿Qué es lo que saben? Tampoco importa. No importa nada. Entonces después se entran de golpe un grupo de gente grande, como hay en este momento, en alguna ciudad chica del norte argentino, que son toda la misma nacionalidad y son todos expertos en cultivar coca, por ejemplo. Hay que limpiar la ciudad, hay muchas cosas que no están bien acá. ¿Usted plantea un control migratorio más estricto? No. Estrictísimo. Están cruzando por nuestra frontera, en cualquier momento nos van a superar. Ahí me trabé, digo, hey, quiero saber, adelante para aquí. Pero hey, ahora veo otro latino, sigue. Pero hey, vino de un país vecino, Soy Carlos Fernando Arroyo, vos ya me conocés. Defender nuestra ciudad es cuidarla, es darle esperanza. No sé en qué medida voy a poder cumplir exactamente, porque tengo el problema de que este hijo de puta no dejó nada. Y una deuda de 760 millones de mangos, estoy hasta acá. Conmigo nadie va a estar tranquilo, porque soy como una sombra, es decir, aparezco en cualquier momento y por sorpresa. Hay que decir que al margen de las cosas que a uno le llaman la atención,
dentro de la propia Alianza Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, también genera algunas incomodidades. Vos sabés que a mucha gente de Cambiemos le cuesta digerirlo y mucho, por dos razones. Primero, porque no es un hombre del PRO puro, sino que viene del vecinalismo. Nació en el vecinalismo para enfrentar a Gustavo Pulti, que era el intendente vinculado con Scioli de Mar del Plata. Y finalmente le ganó. Alguna vez escuché a algún dirigente de Cambiemos decir esto, ¿y qué querés? En Mar del Plata, después de lo que había hecho Scioli y Cristina, Iván Caroso y Narizote ganaban las elecciones. Bueno, yo no sé si es para tanto, porque después este hombre volvió a ganar las elecciones, pero indudablemente Arroyo es un hombre muy controvertido. Incluso dentro del propio gobierno de Vidal es uno de los intendentes menos valorados. ¿Sí? Hay otros intendentes muy valorados por Vidal y este es uno de los menos valorados. De hecho, cuando Vidal va a Mar del Plata... Evita la foto. Exactamente, evita la foto con Arroyo. El gobierno de General Porredón lo maneja prácticamente el hijo de Arroyo, que tiene el brazo fuerte. ¿Te acordás que el Bolonqui con el EMTUR, que hubo un funcionario preso, vinculado con el astillero Río Santiago? Novien había asumido Macri, eso hizo quedar mal a Cambiemos, fue una de las primeras manchas vinculadas con la corrupción. Es decir, no es un intendente muy ponderado, ni siquiera por el propio Cambiemos. Esto que ustedes van a ver tiene que ver con que a veces hay que cerrar las historias, porque se dicen cosas, en este caso ustedes van a ver un fragmento de lo que decía Elisa Carrió sobre quienes tenían que investigar las causas de la Salada, y ahora acaba de salir un fallo, aquí Néstor Espósito lo tiene en detalle, que demuestra que lo que había dicho Carrió en su momento para la justicia resultó un papelón. El delito de la Salada es trata, el delito de la Salada también es droga, es decir, que de un intento de economía popular se pasó al fraude fiscal. Hay tortura, hay trata de personas. Connivencia con la policía. Hay droga, hay connivencia con la policía, hay connivencia con el intendente. Además, los hombres son ultramillonarios. En La Quebrada, que también vienen los bagalleros de La Quebrada, con Milagros Salas y todo, tienen campos, tienen una fortuna, son hipermillonarios en la ilegalidad. Denunciamos justamente que el sistema judicial de Lomas de Zamora no tenía ninguna causa contra la Salada y que en la Fiscalía se habían perdido los cassettes porque involucraban a políticos y desaparecieron de la Fiscalía. Entonces nosotros le hacemos una denuncia con Mónica Frade a Contegrán. Pasamos una a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Ante Contegrán. Fue una persona que yo confío. Y la verdad es que la actuación del procurador fue extraordinaria. Porque yo lo dejé como una nota diciendo, miren, esto es así, acá hay trata, acá hay esto, acá desapareció documentación, acá las causas están cerradas. Y a las 2 semanas me enteré, no estaba en la Argentina, de esta cosa maravillosa. Avanzar, sí. Pero esto había escuchas de hace 15 meses. Esto es actuación de la justicia, ¿se dan cuenta? Bueno, como parte de toda la cosa que decía Carrió, decía que se habían perdido escuchas, que los fiscales no investigaban, que había connivencia judicial. ¿Qué dijo ahora la justicia, Néstor? Alguna vez escribió Rafael Alberti y cantó Joan Manuel Serrat, se equivocó la paloma, se equivocaba. Todo esto que dijo, según un informe oficial de una fiscalía que investigó al fiscal denunciado, la connivencia denunciado, la pérdida de cassette, 10 meses de escuchas telefónicas que según la diputada Carrió se habían perdido, nada de eso ocurrió. Todo eso era zaraza. Era zaraza, era una... A ver, se originó... Una cosa es la causa La Salada, claro, que siguen, o sea, los responsables de varias ferias y las bandas que se armaban alrededor para explotar los puestos callejeros siguen presos. Ahora, la cuestión de la connivencia judicial, ¿qué fue lo que hizo el fiscal general de Lomas de Zamora? Le dijo, usted dice que yo tengo connivencia, me autodenuncio, investíguenme. Básicamente había dicho Carrió 3 cosas. La primera es que se habían perdido 10 meses de escuchas telefónicas que probaban la responsabilidad de los responsables de la Salada. Además de eso, que había una connivencia del fiscal Ferrari y que esa connivencia tenía que ver con una complicidad con todo el sistema judicial, por eso no avanzaban las causas. Le acaban de decir, vea, los cassettes que usted decía que no estaban, que son CDs, acá están todos acá, no se perdieron nunca. Si esta denuncia que usted decía respecto de que el fiscal Ferrari había parado las causas, no solo no pasó eso, sino que la realidad le demuestra que hubo allanamientos y que hay gente presa. Y en todo caso, lo que usted hizo puede ser el delito de calumnias e injurias por las cuales, si el fiscal Ferrari quiere, usted debería responder. Sí, pero él tiene fueros, o sea que no, bueno, los fueros están para estas cosas, para que no tener que responder. Es cierto.
Pero en cualquier caso, todo lo que era la connivencia, la propia justicia le dijo, no, mire, esto es zaraza. Y además han bancado muy fuertemente al fiscal general, al fiscal Ferrari, al fiscal Escalera, que tiene actualmente la investigación sobre la Salada, y básicamente todo lo que se ha hecho en torno a esa investigación que tiene que ver con esas ferias enormes que hoy están medio rengas. Bueno, muchachos, prepárense mañana tempranito para recibir la noticia del aumento del bondi y del tren. Nosotros, por ahora, vamos a pagar el último aumento del bondi barato. No vamos, esto fue en tercera posición. Chao. Accede al auto que siempre soñaste. Conoce Auto Advance. Todos los modelos, amplios planes de financiación y un equipo de ventas listo para asesorarte. www.autoadvance.com.ar. Auto Advance lo hace posible.